Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en la presente sesión sincrónica, sesión virtual, y con el fin de empezar a abordar una nueva guía de aprendizaje dentro de nuestro técnico laboral en auxiliar jurídico. La guía de aprendizaje, muchachos, pues que vamos a abordar en este periodo, periodo 6, se denomina Introducción al Derecho Penal, ¿sí? Podríamos decir, que de las guías de aprendizaje, de las áreas del derecho, que considera el suscrito de las más importantes. Podríamos decir que es de las áreas del derecho para la cual en algún momento nos preparamos cada uno de nosotros y que con ella guardamos una expectativa pues en el área o con la idea pues de desempeñarnos en esta área del derecho que es el derecho penal, ¿sí? Em, Ustedes ya son un grupo que pues ha venido desarrollando diversas guías de aprendizaje, son un grupo que ya tienen un avanzado recorrido em, dentro de el técnico laboral en auxiliar jurídico, por lo cual la exigencia será un poco mayor. Entonces eh, yo creo que ya aquí nos conocemos algunos, de pronto los que no me conozcan, que veo de pronto algunas caras nuevas, una que otra. El suscrito, mi nombre es Cristian Alejandro Solarte Sáez, eh, soy abogado en ejercicio de la labor del litigio, em, soy especialista en derecho laboral y seguridad social. em, Siempre lo he dicho, eh, con ustedes siempre desempeñaré una labor en la cual primará el colegaje, primará la idea de impartir en ustedes un conocimiento sin lugar a cohibirme o sin lugar a guardarme algunas cosas para mí, siempre pues dando lo mejor de cada uno de nosotros. Es decir, que tanto ustedes aprenden de mí como en algún momento puedo llegar yo a aprender de ustedes, ¿cierto? Entonces, inicialmente es importante que pues cada uno de ustedes me dé una idea de qué clase de temas creen ustedes que vamos a abordar o qué se les viene a la cabeza a ustedes cuando escuchan la palabra derecho penal. ¿Qué palabra, qué concepto, qué idea se les viene a la mente cuando escuchan derecho penal o cuando escuchan la palabra eh, delito? ¿Sí? Yo exhorto o invito a que, por ejemplo, Sergio, que se encuentra en esta sesión sincrónica, pueda darme una idea de qué cree o a qué aspectos vamos a dirigirnos en esta guía de aprendizaje. Bueno, profe, yo considero pues que cuando hablamos de derecho penal estamos haciendo referencia a todas esas normas que regula el Estado. ¿En qué aspectos? En los aspectos que tienen que ver con los delitos, eh, lo que son sí, o sea, que toda persona que, que cometa una conducta que sea delictiva eh, acarrea una consecuencia. Y esa consecuencia pues eh, eh, llevará pues a una sanción. Entonces, creería pues que va encaminado pues a eso cuando hablamos de derecho penal. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos dice Dora? Toralba, ¿cierto? Doralba no la distingo, es la primera vez que le doy clase, entonces quisiera que se presentara, que prendiera la cámara a ver si nos conocemos. Doralba, Hola, buenas noches. buenas noches, Doralba, ¿cómo estás? Bien. Me alegra mucho.
Cuéntame, ¿solo estudias, trabajas? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo y estudio. ¿En qué trabajas? ¿Mm? En ¿En qué una trabajas? farmacia. En una farmacia. ¿Estudias algo más adicional al auxiliar jurídico? No, solo, solo eso. Bueno, entonces yo quisiera que me dijeras qué crees tú o qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra derecho penal. Derecho penal constituye a lo que establece los delitos de las personas naturales que cometen y ya sea un acto criminal o que lo Ujú. puede llevar a la persona a un... A la cárcel, ¿cierto? Sí, Entonces, Duralba ha dado una conclusión y ha dicho que relaciona derecho penal con delito y lo relaciona con la cárcel, con la prisión. Muy bien, de todo eso vamos a hablar en esta guía de aprendizaje que iniciamos el día de hoy y que pues vamos a desarrollar en esta semana también otra sesión para que el tiempo nos alcance. ¿Listo? Muchachos, ustedes no están lejos eh, de tener una idea previa de lo que vamos a abordar en esta guía de aprendizaje. ¿Sí? Todos esos conceptos, todas esas ideas que ustedes tienen, las vamos a desarrollar a fondo, tanto teóricamente como prácticamente. ¿Sí? Es decir, va a llegar el momento, muchachos, en el cual eh, nosotros vamos a poner en práctica toda la teoría que hemos aprendido y que vamos a aprender en esta guía de aprendizaje. Es por ello, muchachos, que es importante que ustedes tengan en cuenta qué vamos a aprender en esta guía de aprendizaje. ¿Sí? Encontramos dentro del derecho penal dos grandes clasificaciones, hablando de una manera o dirigiendo eso a desarrollar de una manera metodológica esta guía de aprendizaje, ¿cierto? La primera, sí, y es la que siempre damos cuando hablamos de un área del derecho. Esa parte que desarrolla conceptos, que relaciona vínculos, que crea relaciones entre personas, ¿sí? Que te facilita a ti el otorgamiento de un derecho. Esa clasificación del derecho de la norma tenemos que conocerla o ustedes ya saben de ello y la conocen como derecho sustantivo, ¿cierto? Eso es lo primero que yo quiero que entiendan y es la primera gran clasificación que vamos a abordar o que ustedes tienen que entender que existe esta gran clasificación, ¿sí? La parte sustantiva del derecho penal. ¿Y cuál es la parte sustantiva del derecho penal? La que se desarrolla eh, a partir de lo que se manifiesta o lo que se suscribe o se ha suscrito por parte del legislador en la ley 599 del 2000. Sí, ese va a ser nuestro primer gran fundamento de derecho en cuanto al estudio del derecho penal, el Código Penal, ¿sí? El Código Penal, o también podríamos llamarla la norma sustantiva penal del ordenamiento jurídico colombiano, y esa norma sustantiva es desarrollada bajo los parámetros de la ley 599 del 2000, también conocida como el Código Penal, ¿sí? Pero también dentro del derecho existe otra gran parte, ¿sí? Que es la parte adjetiva. Cuando hablamos de derecho adjetivo, vamos a ver de qué se acuerdan cuando hablamos de derecho adjetivo. ¿Quién me dice qué es el derecho adjetivo? A ver, el que sea. ¿Qué me dice eh, Sol? Sol María, a ver. Cuando hablamos de derecho adjetivo, ¿qué recuerdas?
Profe, pues no recuerdo mucho la verdad, pero sí sé que se relaciona mucho con el derecho sustantivo. No sé, tienen como una relación. Sí, es que son, Eh, son las dos grandes divisiones, una de las dos grandes divisiones que tiene el derecho. La parte sustantiva, que es la que acabamos de explicar, la que te crea un concepto, la que nociona, la es como que el crea modo relaciones. de cómo, este, no sé cómo explicarlo. Vamos a ver qué De me dice aplicación, o sea, el modo la, de de aplicación. aplicar, de aplicar la norma Exacto. sustantiva. Muy bien. Entonces, a ver, quién tiene otra idea? A ver, ¿quién me dice? Sí, yo diría que el derecho procesal, pues como el escrito, las normas que están plasmadas y pues digamos, los funcionarios se encargan de ejercerla, digamos, como Muy, ese derecho de forma. muy O, bien, entonces Lorena ha dicho algo muy importante. Estábamos hablando de derecho adjetivo y ella ha dicho el derecho procesal, ¿cierto? Entonces podemos concluir que Lorena ha dicho que podemos relacionar el derecho adjetivo con el derecho procesal, es decir, la forma en la cual nosotros damos cumplimiento o aplicación al derecho sustantivo o hacemos valer nuestro derecho sustantivo ante las autoridades, ¿sí? Es el medio o la herramienta jurisdiccional, ¿sí? O la herramienta jurídica que nos da el derecho para hacer cumplir esa norma sustantiva a través de poner en práctica o en funcionamiento el aparato jurisdiccional. Entonces, el derecho sustantivo es el que te otorga el derecho y el derecho adjetivo, la norma procesal, es aquella que se utiliza para desarrollar o poner o a dar aplicación a esa norma sustantiva. ¿Sí? Eso tuvieron que haberlo visto en su clase de introducción al derecho. Entonces, como ya dijimos, la norma sustantiva del derecho penal es la ley 599 del 2000, también conocida como el Código Penal o la norma sustantiva penal en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, la otra gran norma que encontramos nosotros, pero ya la norma adjetiva del derecho penal, es la ley 906 de 2004, ¿sí? La ley 906 de 2004, que es relativamente nueva, porque derogó lo establecido o lo que se encontraba establecido en la ley 600 del 2000. La ley 906 del 2004 es la norma vigente en cuanto al procedimiento penal. Entonces, conclusión, vamos a dar estudio primero a la parte sustantiva, que es el Código Penal, y a la parte adjetiva o procesal, que es el Código de Procedimiento Penal. Cada una con unas características muy importantes, ¿sí? Entonces, esa es la primera gran clasificación: norma adjetiva y norma sustantiva, Código Penal y Código Procesal Penal o Código de Procedimiento Penal, como ya pues lo había explicado en en este anterior argumento que acaba de dar el suscrito. Eh, la otra gran parte, ¿sí? La otra gran parte o la otra gran clasificación, podríamos decirlo así, es a partir de la doctrina penal, ¿cierto? Incluso doctrina académica. Y es a partir de que iniciaremos nuestra guía de aprendizaje tocando temas referentes a la introducción al derecho penal, ¿sí? Pero también abordaremos temas correspondientes al área del derecho penal general, ¿sí? Es decir, vamos a hacer de cuenta que estamos en la universidad y abordaremos temas de introducción al derecho penal, pero también temas de derecho penal general y a su vez, que también hace parte de esa parte sustantiva, valga la redundancia, tocaremos derecho penal especial, es decir, vamos a abordar las características y especificaciones de algunos delitos en particular, como cuáles: el homicidio, el hurto, la extorsión, la estafa, el tráfico de estupefacientes, el concierto para delinquir, el secuestro, entre otros, ¿sí? Vamos a desarrollar las características más importantes que podemos
encontrar y obviamente llevar a la práctica un poco todo lo concerniente pues a la parte especial del derecho penal, es decir, la parte que desarrolla cada delito en particular. Y por último, pues vamos a conocer también un poco de procedimiento. No voy no vamos a entrar muy en fondo a ello, puesto que no se encuentra en la guía de aprendizaje, pero sí vamos a conocer como lo más importante que tenemos dentro del procedimiento penal en cuanto a lo que demanda la ley 906 de 2004. ¿Listo? Entonces esa va a ser la primera gran clasificación que vamos a encontrar, ¿sí? La primera es la división en parte sustantiva y parte adjetiva y la otra la que es mencionado en cuanto a la doctrina penal. Entonces, vamos para empezar. Recordemos que tenemos clase dentro de 2 días, entonces es donde tienen que entrar todos los estudiantes de la guía de aprendizaje, puesto que la idea es que desarrollemos todo la temática y pues además de la clase presencial también vamos a desarrollar unos cuantos temas de manera virtual. Entonces voy a empezar a compartir unas diapositivas, muchachos, para empezar a desarrollar la clase. Entonces denme un segundito, ya comparto las diapositivas. ¿La están viendo, muchachos? Sí, profesor, sí se ven. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces, ya habiendo explicado lo concerniente a lo que vamos a aprender, ¿cierto? Cómo vamos a clasificar nuestra guía de aprendizaje, introducción al derecho penal, es muy importante entonces entrar a conocer de primera mano un concepto, ¿sí? Empezar a aprender realmente en dónde estamos ubicados, en qué área del derecho nos estamos ubicando. Lo primero que tenemos que decir, y ustedes saben que para dar un concepto de cualquier rama del derecho, lo primero que hay que decir es que estamos hablando de normas, estamos hablando de reglas, de reglamentos, ¿sí? Es decir, de leyes impositivas, de leyes que son obligatorias para el ser humano y que se encargarán de regular, ¿cierto? Es decir, eh, de dar, de dar una idea o de brindarle al ser humano una idea de qué comportamiento debe y no debe seguir para que se cumplan los objetivos y los fines del derecho. Entonces, cuando hablamos de derecho penal, tenemos que empezar diciendo que nos estamos refiriendo al conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del Estado, ¿sí? ¿Cómo así, muchachos? ¿O a qué nos estamos refiriendo cuando empezamos a hablar que regula la potestad punitiva del Estado? Y hace referencia a algo muy importante y algo a lo cual ustedes tienen que tener muy bien en cuenta. Yo hago la siguiente pregunta y puede que ustedes me respondan con una idea muy inteligente, porque hoy en día eso, a esto que les voy a decir, ha sido regulado y se le da la oportunidad de hacerlo así. ¿Sí? Entonces yo pregunto, y puede responderme cualquiera de ustedes. Eh, ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el encargado de definir, de establecer qué es delito y qué no es delito?
Primera pregunta. ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué me dice Sergio? A ver. ¿Cómo? Repítame. ¿Quién es el encargado de definir o de establecer qué es delito y qué no es delito? Sergio, ¿me escuchas? Sí, sí, profe, que estoy analizando. Eso primero. ¿Quién se encarga de definir qué es delito y qué no es delito? Me dice, me levanta por acá la mano Dora. A ver, Doralba, a ver, cuéntame, Doralba. Muchachos, ¿me escuchan? Profe, no es que, no sé, voy a opinar porque no sé, no recuerdo mucho así. No es la fiscalía el que está encargado de investigar, pues, y acusar, y pues por ahí me guío, dirían que es los que opinan y dicen esto es delito, esto no es delito, ¿no? Sí, claro. Sí, eso está bien. Vamos, les hago una pregunta, muchachos. ¿Ustedes están viendo las diapositivas? Sí se ven, profe. Profe, ya cuadré más o menos la idea. Entonces usted me corrige si de pronto estoy equivocado. Sí, cuéntame. O sea, yo tengo entendido que cuando nosotros las personas naturales, cuando cometemos alguna conducta, una conducta delictiva ante la sociedad, pues el Estado Ujú. como órgano competente a través de sus entes es el que va pues a regular todas esas, sí, todas esas conductas y a través de ya sea, no sé, una sanción o sí, a través de una sanción. Muy bien. Entonces, la respuesta que me da Sergio concretamente me dice que el encargado de decir qué es delito y qué no es delito es el Estado, ¿sí? Entonces, es la primera conclusión, sí, es la primera conclusión. Y lo que dijo Lorena está muy bien, pero ella tiene que responder, Lorena, tienes que responder eso que te voy a preguntar de pronto en otra pregunta que voy a lanzar, ¿sí? Y ya voy un momentico, muchachos, que creo que las diapositivas no se están compartiendo. Denme un segundito, a ver. Muchachos, ya se está compartiendo. Ahora sí, muchachos, se está compartiendo la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Listo. Sí, profe. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la respuesta acertada es la de Sergio, puesto que el único encargado, muchachos, el único encargado de definir y de establecer qué es delito y qué no es delito es el Estado, ¿sí? El Estado. El Estado es el encargado en sus facultades, ¿sí? Que le otorga la misma Constitución y teniendo en cuenta la división tripartita, ¿sí? La división tripartita del Estado, eh, se encuentra en cabeza del Estado la facultad de definir y establecer qué es delito y qué no es delito. ¿En cabeza de qué rama del poder público, muchachos? En cabeza, pues, de la rama eh,
legislativa del poder público, ¿sí? En cabeza de la rama legislativa del poder público, que es la que crea las leyes, se encuentra la facultad o la potestad de definir, ¿cierto? En cuanto a la capacidad de legislar, de definir qué es delito y qué no es delito. Entonces, es una facultad única y exclusiva del Estado. Es una facultad que no se encuentra, es una facultad que no se encuentra en cabeza de más nadie, sino en cabeza del Estado, eh, más estrictamente en cabeza del poder legislativo, del poder público, ¿sí? Porque son ellos los que crean las normas, son ellos los que crean las leyes. Y más aún con la segunda parte del concepto que, que les voy a leer, ¿cierto? Que les voy a desarrollar y que se ve en la siguiente diapositiva, que dice que esa facultad del Estado o esa capacidad punitiva que tiene única y exclusivamente el Estado debe estar asociada a hechos estrictamente determinados por la ley. Eso ya es o da mucho que decir en cuanto a una de las características o principios que regula la norma penal o que regula el derecho penal aquí en Colombia. ¿Y eso qué indica, muchachos? Y hace parte de uno de los elementos más importantes del delito y que también lo vamos a comprender en la siguiente semana. Y es que solo, única y exclusivamente lo que el legislador en su norma, ¿sí? El legislador en la creación de su norma establezca como delito, será aquello por lo cual se podrá acusar y condenar a una persona que haya cometido pues un, un quehacer desviado, una conducta inapropiada. Es decir, que una conducta que no se encuentre obligatoriamente en la norma, que no se encuentre en la norma, pues no podrá ser tenida como delito, ¿sí? Es decir, que será delito única y exclusivamente lo que la norma establezca, ¿sí? Es decir, no el Estado, la norma, ¿sí? El Estado como estamento no podrá venir a inventarse delitos, no podrá venir a decir o a crear sucesos fácticos que no se encuentren en la norma. Eso por un lado. Decía por acá Lorena también desarrollaba un concepto muy importante y decía ella que nos hablaba de la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? Lorena, ¿qué otra cosa tienes que decir con respecto a eso que estabas diciendo de la Fiscalía General de la Nación? ¿Qué sabes tú sobre la Fiscalía General de la Nación? Pues tengo por entendido pues que son las encargadas de investigar a quienes cometan un delito y o atenten contra el bien de otro. Ya ayudan también pues a hacer un buen uso de la administración de la justicia. Por eso me guié y dije pues que ellos eran los que más tenían voz de decir esto es un delito, esto no, porque, bueno, Sí, no, así, no, nada. no, y tú tienes una idea clara en cuanto a eso. Pero, ¿por qué dije yo que de pronto la idea más acertada, es decir, la idea de Sergio en cuanto a que la potestad radica en el Estado? Porque a veces, cuando nos referimos a la fiscalía como pues órgano persecutor o como órgano investigador de las conductas revestidas de delito, esa competencia puede cambiar. Y eso era lo que yo decía. Sí, esa facultad que tenemos o que se tiene de investigar y de acusar los delitos. Y te voy a dar varios ejemplos, ¿sí? Te voy a dar varios ejemplos. Y me parece muy bueno tu apunte porque me das cabida a yo explicar lo siguiente. Por, eh, por competencia subjetiva, la Fiscalía General de la Nación puede perder esa competencia, ¿sí? En algún momento
la fiscalía puede que no tenga en cabeza la titularidad de la acción penal, es decir, la capacidad de investigar los delitos, ¿sí? Y te doy un ejemplo, y quiero que de pronto, y yo creo que de pronto ustedes pueden tener alguna idea clara de alguna persona que haya pasado por esta situación. Ejemplo, los aforados, las personas que tienen un fuero jurisdiccional, los senadores, ¿sí? El presidente, ellos no son investigados por la Fiscalía General de la Nación, porque la competencia cambia teniendo en cuenta la competencia subjetiva, es decir, por la misma calidad que tienen ellos de ser aforados, ¿sí? Por ejemplo, a los senadores los investiga la Corte Suprema de Justicia, no la Fiscalía. Entonces, tenemos que hablar en términos generales y decir que es una potestad única y exclusiva del Estado, pero no especificar porque esa Claro, competencia porque cada quien puede tiene cambiar, exactamente. ¿ya? Bueno, y te doy otro ejemplo, Ah, te doy otro ejemplo. Hace unos años, como por ahí en el año 2017-2018, surgió una herramienta que le da la facultad a la víctima o a las personas que se consideren víctimas directas o indirectas eh, de ser acusadores privados, ¿sí? Y salió se expidió esa norma junto con el procedimiento penal abreviado, procedimiento especial abreviado. Es decir, que los procedimientos se hacían un poco más cortos, se hacían algunas audiencias concentradas, desaparece la audiencia de imputación y solamente se le da cabida al traslado de la acusación. Eso por un lado. Es decir, no solamente el ejemplo más claro es que por la calidad o el fuero que tenga ese sujeto puede cambiar la titularidad de la acción penal, ¿sí? O la competencia para investigar. Recordemos, y no voy a dar nombres, que una persona renunció a su fuero y ¿qué pasó? ¿Quién me dice? ¿Quién recuerda eso? Pasó hace como 6 meses. ¿Quién me dice? A ver, muchachos. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Están ahí? sí, profe, pero la verdad no tengo idea y pues no sabría decir. Bueno, la idea es que un senador estaba siendo investigado por un delito y por la Corte Suprema de Justicia le dictaron medidas de aseguramiento y renunció a ser senador. Y como renunció a ser senador, se tuvo que decretar la nulidad de todo lo actuado, ¿sí? Es decir, como cambió el órgano persecutor, es decir, que volvió a tener la titularidad de la acción penal de la fiscalía, todo lo que hizo la Corte fue en vano, ¿sí? Entonces, miren cómo cambia la competencia, ¿sí? Cómo cambia la entidad que pasa a investigar un delito. El otro ejemplo entonces que les di fue el acusador privado, es decir, por ejemplo, a Lorena, Dios no lo quiera, llega a ser objeto de una conducta punible y ella se encuentra en capacidad pues de volverse o de cambiar de acusador público, es decir, la Fiscalía General de la Nación a acusador privado y ella podría hacer las veces como si fuera la Fiscalía dentro de su proceso penal. Obviamente eso para eso hay unos requisitos y no cualquier delito puede ser objeto del cambio de acusador, ¿sí? De público a privado. Son única y exclusivamente los delitos querellables. Entonces, es una potestad, muchachos, que radica única y exclusivamente en el Estado y que por lo general siempre va a radicar en la Fiscalía General de la Nación, pero suele cambiar o podría cambiar en el evento en el cual nazcan o ocurran algunos factores como los que les acabo de mencionar. Y la otra gran parte del concepto, ¿sí? Que es esa regulación
de la potestad punitiva del Estado solamente será en cuanto a hechos que se encuentren determinados en la norma. Es decir, a mí no me pueden juzgar, no me pueden condenar bajo hechos que no sean determinados o que no tengan un concepto o un tipo penal dentro del Código Penal, ¿cierto? Si no hay una norma que diga que yo estoy cometiendo un delito, pues obviamente no me pueden condenar por una conducta que no se encuentra tipificada en el Código Penal. Esa conducta sería entonces atípica, ¿sí? No sería una conducta que se considere delito. Que sea reprochable ante la sociedad, pues, puede ser, pero que llegue a ser investigada y condenada por ese delito, no. Les voy a dar un ejemplo. En muchas partes de la sociedad, sí, y espero, yo sé que estoy tratando con personas adultas, podría verse mal tener un noviazgo con una menor de edad, 16, 15, 17, ¿cierto? Pero yo hago la pregunta, ¿será eso delito? ¿Será delito tener una novia de 15, 16 años? No, porque ya está en la potestad de decidir sobre su propio cuerpo. Exacto. Pero no solo, pero no creo que vaya por ese lado de que ella está o no, o de consentir si hay una No, relación hablo o de no. que sí, pero si hablamos pues de ya la parte adulta, pues ya ella está en potestad de decir, quiero tener una relación con tal persona y si ella quiere lo puede hacer. Ahora, que diga ella que fue abusada es otro tema, pero ya eso es cosa aparte. Pero hablando La, de que si es delito o no, pues no lo es porque ya está tiene derecho a opinar sobre eso, sobre su vida, por decirlo así. sí, Profesor, cuéntame, Doralba, ¿cierto? sí, Cuen- legalmente no se establece de que una menor de 16 años, este, pues no es un delito para, ante la ley, pues que establezca una relación con una persona mayor. Se establece delito de una menor de 14 años, eso sí, es un delito. Exacto, eso Pero era a lo que yo quería llegar. A ver, la 14, respuesta, de 15 años en adelante, pues no se establece como delito de que tenga una relación sentimental con una persona mayor. bien, entonces, ¿alguien más tiene que hacer algún aporte? Bien, entonces la respuesta es sencilla. Ambos apuntes de Lorena y el de Doralba están bien, pero la respuesta es sencilla, ¿sí? Ese hecho, esa circunstancia, ese, esa conducta de tener una relación sentimental con una menor de 15, 16, 17 años no es delito por el simple hecho de que no hay una norma que diga que tener relaciones o que tener una relación sentimental eh, con una menor de 15 años sea delito. Diferente o contrario censo, si una persona tiene una relación sentimental, ojo, y quiero ser claro, no una relación sentimental como tal, sino el hecho de tener relaciones sexuales con una menor de 14 años, es decir, una menor que tenga 13 años, 11 meses y 31 días, es delito porque así lo establece un tipo penal. ¿Cuál tipo penal? El tipo penal que se llama acceso carnal abusivo con menor de 14 años. ¿Sí? No hay una norma que diga acceso carnal abusivo con menor de 18 años. Es decir, que no se encuentra tipificado dentro de una norma que tener relaciones sexuales con una menor de 18 años pues sea delito. Entonces, ese es el simple hecho. Si una norma no establece que esa conducta es delito, pues no será delito. ¿Sí? Aunque hay algunos lugares o hay algunas sociedades que pues vean de mal gusto, que vean mal hecho, pues tener una relación sexual o sentimental con una menor de edad, ¿sí? Eso por un lado, Profe, yo tengo ¿sí? una pregunta. Cuéntame, Profe, Sergio. Vamos primero con Sergio. sí, sí. Profe, yo tengo una pregunta.
ese caso que usted plantea, en el evento de que usted dice que no hay delito ahí, pero si ese noviazgo con esa menor de edad no es consentido por los padres y supongamos que los padres pues no consientan eso y no gusten de la otra persona, pues ellos pueden imponer una orden de alejamiento. Y recordemos pues que esa orden de alejamiento pues es una pena de privación de derecho. Entonces ahí no habría delito. A ver, una cosa es la investigación por parte de una conducta que, que, que conciba o que conceptúe el acceso carnal o las relaciones sexuales con una menor de 14 años. ¿Sí? No hay una norma que diga que tener relaciones sexuales con una menor de 18 años pues sea delito. Que hayan otras consecuencias, sean de derecho de familia, de derecho civil, ¿sí? Es diferente, pero conducta punible no va a ser, ¿sí? A menos de que esa norma sea modificada, ¿sí? Pero recordemos que cada área del derecho es independiente y autónoma. Entonces, yo quiero que ustedes comprendan que estamos en derecho penal y que una orden de alejamiento, sí, o de pronto, sí, la capacidad que tienen los padres de defender o de decirle a su hija que no esté con ese muchacho, pues es una cosa, ¿ya? Pero me refiero al hecho claro y conciso de tener una relación sentimental y tener relaciones sexuales, ¿sí? Con una menor de edad, obviamente no menor de 14 años, no es delito. Que se vea mal, sí, para algunas personas, pero no es delito porque no se encuentra tipificado dentro, dentro de la norma o del ordenamiento jurídico penal de Colombia. ¿Sí? Cuéntame, Doraldo. Profesor, ¿me corrige? Ujú, Eh, yo voy a poner un ejemplo de una menor de 14 años. ujú, Esta menor de 14 años tuvo relaciones con una persona adulta. Esta ujú. menor de 14 años establece de que ella sí fue de voluntad que estuvo con la persona, que sí ella lo quiere, que establece ante las leyes colombianas y en el Código de Infancia y Adolescencia se establece que es un delito, aunque ella lo admita, aunque ella acepte de que fue de voluntad, sí es un delito y es castigable a la persona con que ella está involucrada. ¿Sí me entiende? Sí, sí es un delito. Si se acuesta con una menor de 14 años, sí es delito. Pero Aunque ella admita que fue de voluntad de ella y aunque aunque lo consienta, es delito. sí, Aunque lo delito. consienta es delito. Pero, ¿a qué me refiero yo? A que la norma no establece y no hay y puedes buscar en todo el Código Penal, no hay una norma que diga eh, el que el que cometiera acceso carnal con menor de edad, por ejemplo, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Solo hay una norma y dice acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Y la palabrita, el concepto, o esa simple palabra abusivo, la palabra abusiva infiere o se refiere a la incapacidad presunta que le da o que le otorga a la menor la ley. ¿Sí? Entonces, aunque esa menor lo consienta, lo ame, lo quiera, ¿sí? O ella sea, y discúlpeme la palabra, o ella tenga más mundo que ese mayor de edad o esa persona menor de edad, pero con la que tuvo relaciones sexuales, será delito, ¿sí? Será delito, porque así lo establece la norma. Y por eso muchas veces vemos cuántas personas no se meten en problemas o en líos judiciales porque tienen una novia que aparenta más edad de la que en realidad tienen, ¿sí? Ya la corte ha dado un poco de practicidad a esa situación, pero eso no quiere decir que no te vas a someter o no te vas a ver envuelto a un proceso penal.
¿sí? Por el mero hecho de tú tener una relación sexual con una menor de 14 años, ya estás cometiendo un delito, ¿sí? Y un delito grave, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, y cuando nos referimos a esa palabrita de estrictamente determinada por la ley, es que el derecho penal tiene como característica que es uno de los principios más importantes, el principio de legalidad. Lo que no esté en la norma, muchachos, no es delito. Lo que no esté en la norma no será penado, ¿sí? Es decir, puede ser, muchachos, eh, que esa niña tenga 14 años y un día, sí, 14 años y un día, ya no es delito, ¿sí? Porque la norma es clara y dice menor de 14 años. Entonces, ¿a qué hago referencia? A que será lo que estrictamente, será exclusivamente lo que diga la norma, lo que tendremos como delito, ¿sí? Y a eso, pues, obviamente, cuando hablamos de delito nos referimos al derecho penal, ¿sí? Bien, claro hasta ahí, muchachos, o alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, muy bueno que estén participando, me parece perfecto. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, profe, sí. Bien. Eh, Siguiendo pues eh, con este concepto de derecho penal, tenemos que decir entonces que además de ser lo que estrictamente o exclusivamente se determina en la norma, eh, estas normas son de orden público, es decir, que deben ser cumplidas por todas las personas, ¿sí? Y hacen parte de, pues también, y eso también quiero que lo tengan en cuenta, que el derecho penal hace parte del derecho público. ¿Por qué? Porque es una potestad exclusiva del Estado perseguir el delito. ¿Han existido unos cambios? Sí, eso es como todo y en cualquier sociedad. Por ejemplo, el cambio del acusador privado es una novedad jurídica que, que, que pues da la facultad a que la persona implicada, la víctima, pues investigue la propia conducta que le ha causado un agravio, ¿ya? Pero eso es solo si esa persona tiene consentimiento. Ojo que la titularidad siempre va a estar en la fiscalía, pero usted puede solicitar el cambio de investigador, ¿sí? De acusador. Eso por un lado. Entonces, cuando hablamos de derecho penal, también tenemos que hacer referencia a que nos estamos refiriendo a lo que es y lo que no es delito, lo que es y lo que no es conducta punible. Y además, las consecuencias jurídicas de que va a tener la persona que incurra en esos delitos, las sanciones, ¿sí? La prisión, la pena, ya sea prisión o medida de seguridad, ¿sí? Bien, por aquí hay otro concepto, muchachos, y hay un concepto pues un poco más, un poco más teórico o un poco más filosófico, y dice que es la normatividad o el conjunto de normas, obviamente establecido por el Estado, que regula el quehacer desviado del individuo, es decir, la conducta inapropiada del ser humano. Recordemos entonces que esa conducta desviada puede llevar o en su gran medida puede crear caos, puede crear conflictos, controversias y regular esas conductas que pueden crear esos conflictos a través de la tipificación de delitos es una forma de buscar uno de los fines del derecho, que es el orden social, que es la convivencia pacífica, que es la paz, ¿sí? Muchachos, ese es el concepto de derecho penal. Creo que lo desarrollé de una manera bastante completa. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sino para pasar pues al siguiente tema. A ver, ¿todo claro, muchachos? Sergio, ¿todo claro? Sí, profe. Claro, profe. Bien, bueno. Entonces vamos a hablar sobre la misión del derecho penal.
O pues, ¿para qué Esta clase existe? va usted a compartir el videito por chat. La clase es subida a YouTube y el link yo Vaya. se los comparto em, yo se los comparto tanto a WhatsApp y también se los subo a la plataforma. Entonces, estén atentos a eso. Entonces, sí, como va a ser grabado, obviamente, yo se los voy a compartir en el grupo para los estudiantes, pues, los que quieran refrescar conceptos o refrescar memoria, y para las personas que, pues, obviamente no puedan asistir a esta sesión virtual. Bien, eh, ¿por qué creen ustedes que existe el derecho penal? A ver, vamos a retroceder para que no se copien. A ver, Lorena, ¿para qué crees tú que se crea el derecho penal? Para, para poner ese orden y sancionar las cosas que no estén bien hechas, que sean con doble, para un mal ajeno, sí. Ujú. ¿Qué me dice Doralba? A ver, ¿para qué crees tú que se crea el derecho penal? Profe, son las Sí, leyes que establecen por los delitos cometidos, se establece uno, unas normas pues que es para juzgar a las personas que cometen delitos. bien. ¿Qué me dice Sol, que está por ahí? O Sergio, a ver. Profe, pues para regular todas esas conductas antijurídicas que se ven reflejadas en la sociedad, o sea, todos esos comportamientos que, que acarrean una conducta punible, eh, el derecho penal va a regular ese, ese hecho Ujú. a través pues, de sus órganos competentes. Bien, ¿quién más está por allí? ¿Qué otro concepto tienen, muchachos? ¿Por qué creen ustedes que se crea? ¿Cuál es la finalidad del derecho penal? Bien, la finalidad o la misión del derecho penal podemos resumirla en lo siguiente, y es proteger a la sociedad. ¿Sí? Hay unos fines que se han establecido desde historias, o podríamos decir desde épocas entrañables de la sociedad, y siempre la búsqueda que tiene el ser humano es de tratar de convivir en paz, de evitar al máximo los conflictos, de evitar al máximo las controversias, de evitar al máximo las guerras. Y sabemos que la mayoría de esos conflictos, la mayoría de esas situaciones que traen controversias, pues obviamente las consecuencias de esos conflictos lo que trae es desgracias, guerras, muerte, ¿cierto? Entonces, el derecho penal surge como una herramienta jurídica, ¿cierto? Como una idea jurídico prohibitiva, vamos a decirlo así, una idea jurídico prohibitiva, en donde el Estado le dice al ser humano, a través de la norma obligatoria, lo que no debe cometer, y en caso tal de que llegue a cometerlo, pues obviamente se verá o incurrirá en una sanción penal. Pero en últimas, la finalidad o la misión del derecho penal es proteger a la sociedad, ¿sí? Proteger a los individuos que hacemos parte de la sociedad. Y esa protección a la sociedad se hace a través de la implementación de reglas o de medidas que llevan inicialmente, o que se hace a través de diferentes mecanismos. La primera, y es uno de los mecanismos que más se usa, y obviamente es uno de los mecanismos que más usa el
el establecimiento colombiano, el gobierno colombiano, y es la separación del delincuente, ¿sí? De ese delincuente peligroso. ¿Por qué hace referencia al delincuente peligroso? Porque hay unos delincuentes que pues, no son tan peligrosos, porque delincuente es aquel que comete delitos, pero obviamente hay unos delincuentes que son más peligrosos que otros. Eh, Cuando hablamos de separación del delincuente de la sociedad, ¿a qué creen ustedes que estamos haciendo referencia? A ver, eso es creo que muy sencillo. ¿Quién me dice? Muchachos, cuando hablamos de separar al delincuente, Capturarlo, profe. capturarlo. ¿Qué me dice Lorena? Lorena, Sergio, a ver, cuando hablamos de separar al delincuente, ¿de qué crees tú que estamos hablando? Pues yo consideraría pues que trasladarlo pues a un sitio, no sé, La cárcel. no sé, algo así, ¿no? Relacionado con eso. Que dice separación del delincuente peligroso, ¿no? Bien. Sí, obviamente nos estamos refiriendo a apartar, ¿cierto? A separar a la persona que pues está propensa o que ha cometido un delito, ¿cierto? Yo pensé que me iban a decir, no, profe, la cárcel, ¿sí? La cárcel, porque la cárcel es una de esas, ¿sí? Pero entonces, en términos generales, cuando hablamos de separación del delincuente de la sociedad, nos referimos a, a la pérdida de la libertad de ese sujeto. Y la pérdida de la libertad del sujeto conlleva varias situaciones o se puede hacer de diferentes maneras, ¿sí? Y eso se hace a través o de una medida de aseguramiento o de, obviamente, cuando hay una condena, una pena de prisión. Entonces, obviamente, no solamente la cárcel, por eso yo quería que me dijeran la cárcel no es la única forma, pues, de separar al delincuente peligroso de la sociedad. También hay otras, ¿cierto? Por ejemplo, una medida de aseguramiento en la casa, ¿sí? Una domiciliaria, también es separar al delincuente de la sociedad, o una vigilancia electrónica. Eso también es una forma restrictiva, sí, es una medida de aseguramiento. No es privativa, pero sí te limitan a ti la locomoción y te limitan a ti tus movimientos. Entonces, simplemente separar al delincuente con el fin de que éste, como es un peligro para la sociedad, pues no siga cometiendo esas situaciones que infringen o que le hacen daño a la sociedad. Y obviamente esa separación, entre comillas, del delincuente se hace con la finalidad, y vuelvo y repito, entre comillas, de resocializar y reincorporar a un ser humano que pues cometió un error, pero que posteriormente volverá a la sociedad con el fin de restaurarse y de resocializarse, ¿sí? Entonces, esa es la misión del derecho penal. Primero, proteger a la sociedad a través de la separación del delincuente, pero a la final, o a últimas, la importancia o uno de los pilares fundamentales del derecho penal es la resocialización y posterior reincorporación de esa persona que ha cometido delito al medio social, es decir, a la misma sociedad, ¿sí? Obviamente, pues, dependiendo, a veces nos encontramos que a veces la cárcel no es la que resocializa, sino a veces sirve para otras circunstancias. A veces salen peor de la cárcel. Entonces, a veces tiene sus pros, pero también tiene sus contras, muchachos. Entonces, muchachos, estas, esta temática vamos a dejarla para la próxima clase.
¿sí? Vamos a ver. Si vamos a dejar hasta allí, muchachos, ya tenemos una hora y pues les agradezco la atención prestada. Eh, la idea, muchachos, es que vayan a la clase presencial los que puedan. Yo sé que hay unos que son virtuales y pues trataremos de abordar toda la temática. Esta fue la clase que vimos presencial, ¿cierto? Igualmente en la clase presencial hubo una tardanza porque estaba lloviendo y pues la idea es estar a la par con los virtuales. Entonces nos vemos el día jueves, muchachos, con todas las ganas y los ánimos para pues poder desarrollar la temática que nos falta de esta primera lección, ¿cierto? Entonces, muchachos, les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta o todo claro, muchachos? Sergio, ¿todo Todo claro? claro, profe, muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Sergio, ¿todo claro? Sí, profe, aunque le iba a hacer tenía una duda pequeña con referente a lo del acusador privado. Dale, vale, dime. No, o sea, es que no logré como que, o sea, ¿cuál es la función en sí del acusador privado? A ver, el acusador privado es una herramienta jurídico-procesal en donde la víctima toma las atribuciones de la fiscalía, ¿sí? Eso es O sea, simplemente eso. como si, por ejemplo, supongamos, yo soy abogado y a mí me cometen una conducta, por ejemplo, me hurtaron. Ujú, sí, Yo mismo señor. puedo actuar como acusador privado. O sea, yo mismo tomo. Así es. Así es. Ok. Así es, tal cual. Eso tú lo puedes encontrar, eso tú lo puedes encontrar en el mismo Código Penal, ¿sí? En el mismo Código Penal. Es una modificación que se hizo en el año 2017, ¿sí? Eh, eso se hizo a través de una ley, ya no recuerdo el número, pero es en donde se da la oportunidad de, primero, el acusador privado y además el procedimiento penal abreviado, es decir, acortar o hacer un poco más breve el, el procedimiento penal, ¿sí? Esa ley es la ley 1826 de 2017. Si tú gustas, puedes consultarla y verás que, que ahí te hablan todo sobre el acusador privado, ¿sí? Te hablan del procedimiento penal abreviado y te hablan además del acusador privado como herramienta que le da la posibilidad a la víctima pues de hacerse el cargo, ¿sí? A veces la fiscalía es negligente, a O veces, sea, las ¿sí? atribuciones que debería pues llevar a cabo la fiscalía las asume el acusador. Es así. Así tal cual. Incluso tú puedes solicitar al juez, si necesitas de pronto de alguna práctica, de una prueba pericial, pues la ayuda del CTI, ¿sí? Así funciona. Por ejemplo, la policía judicial te puede dar un apoyo, pero tienes que hacer una solicitud previa, ¿ya? O sea, y si soy acusador privado, o sea, usted dice que las audiencias podrían ser Tú, más. pues obviamente, y es mi parecer, la víctima, la víctima se apersona un poco más de su tragedia, ¿cierto? ¿Cierto? Obviamente el acusador privado es un abogado, representante, por decirlo así, quien tiene un conocimiento pues, de lo jurídico. Y obviamente va a representar de una manera más práctica pues, los derechos de su apoderado, de su poderdante, perdón. A veces entonces dejar esa responsabilidad ante un funcionario como es un fiscal que tiene tantos procesos es un poco a veces tedioso porque hay muchas demoras, ¿sí? Esa es como la finalidad en últimas del acusador privado, de que esa persona que tiene tantos procesos, pues a veces se desentiende de uno proceso por llevar otro
y pues la oportunidad de que el acusador privado pues se entienda única y exclusivamente de ese porque es el que le interesa, ¿sí? Y además es el que vulnera los derechos específicamente de esa persona, ¿sí? A eso me refiero. ¿Todo claro, Sergio? Ahí hablaremos un poco más sobre ese acusador Sí, privado. sí, profe, claro. Sí, sí, sería bueno de pronto como que saber un poco más de esa figura jurídica, porque ajá, de igual forma uno como es, uno está estudiando para eso, entonces quizás que de pronto no tenga conocimiento de, de, de esa, de ejercer pues como acusador privado, que pues no Listo. tenga de pronto a veces también. Revísate entonces la ley 1826 de 2017 y verás todo lo referente al 2017. acusador privado. Sí. Ley Ok, 1826 de 2017. ¿Oíste? listo, profe. Listo. ¿Todo claro, muchachos? ¿Quién más tiene alguna pregunta? Bien, muchachos, pues no siendo más, nos vemos el día jueves, muchachos. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente.